Y bueno, ahora estamos con Pedro. Pedro, bienvenido. Gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de contarles de qué se trata. Nos da miedo. No, este es muy fácil. Va, fácil. Es un ejercicio. Bien. Yo quiero que me cuenten algún recuerdo de la infancia que tenga que ver, por ejemplo, con la palabra humo. ¿Con la palabra humo? Humo. Con humo en general. Yo mi primer recuerdo, tal vez a mí me encantaba, nosotros vivíamos en Campinas, en Brasil, y cuando íbamos a la casa de mis abuelos me encantaba salir a hacer fogatas con mi papá. Íbamos mi hermana y yo, y hacíamos unas fogatas, y para mí era un momento casi espiritual, mágico, me acuerdo. Me encantaba. Está bueno. Está bueno. Yo con humo lo primero que pienso es que mis padres fumaban, los dos, y a mi hermana y a mí nos molestaba mucho, y nos molestaba mucho el humo. Y antes se podía fumar en cualquier lado, y era muy molesto. Está bueno. Así que ese es mi recuerdo. Menos romántico. Roma. Bueno, es como interesante, porque si este ejercicio uno lo hace con muchas palabras y trata de como hacer que las personas recuperen recuerdos de su infancia, en general no hay ninguna persona que recuerde ninguna experiencia anterior a los 4 años. No sé si a ustedes les pasa, pero bueno, Sí, no, en general, claramente no. No, con humo no. ni con ninguna palabra en general. Eso es como la clave. Y eso tiene que ver con un fenómeno que nos pasa a todos, que se conoce como amnesia infantil. Que justamente es esta idea de que no podemos recuperar experiencias anteriores a determinada edad, que suele ser entre los 3 y 4 años. Y hay mucho misterio, obviamente todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué no me puedo acordar? ¿Por qué no me acuerdo nada de la infancia? Me acuerdo a partir de los 3, 4 años, y el resto además siempre puede ser interpretado como que es un recuerdo falso, entonces, pero en general las personas no recuerdan. Y en particular, no es que, digamos, los bebés no es que no aprenden nada. Se están aprendiendo un montón Todo de el cosas. tiempo. Todo el tiempo están aprendiendo cosas, están aprendiendo a caminar, a agarrar cosas, a hablar, a un montón de cosas, pero cuando le pedís que recupere una experiencia de la infancia, es como... No sé, mi primera experiencia suele ser de alrededor de los 4 o 5 años. En el jardín de infantes y en los últimos... Yo creo que estaban así en salita de 3 o de 4. Pero hay personas que recuerdan... Yo encontré gente que te dice, promesa de verdad, que tiene un recuerdo de cuando tenían 1 año, 2 años. No, en general lo que pasa con esos recuerdos es que, ya hablaremos más adelante de eso, pero tiene mucho que ver con una reinterpretación. No sabes si es que te lo contaron y lo incorporaste como un recuerdo propio, por ejemplo. Ni siquiera si hay un evento muy traumático, por ejemplo. Eso es otro tema. Puede haber resabios de eventos traumáticos, pero no a nivel consciente. No es que la persona pueda recordar conscientemente, hacer ese viaje al pasado y recuperar esa experiencia, sino que ese recuerdo traumático puede tener consecuencias sobre la vida adulta desde un lugar más no consciente, digamos. Pero volvamos al tema de la amnesia infantil. Sí. Y la pregunta que se hacen todos, y los científicos en particular, es ¿y esto de dónde sale? ¿Con qué se come? ¿Por qué no podemos acordarnos los primeros años de la infancia? Claro. Y no hay por supuesto, como muchas cuestiones que tienen que ver con la ciencia, no hay una respuesta clara todavía. A pesar de que es un fenómeno que interesa a los científicos desde hace muchísimo tiempo, no hay una respuesta muy clara. Hay como distintas hipótesis que me gusta porque es eso, es algo que se está investigando. Debate en desarrollo todavía. Está en desarrollo. Y no sé, una por ejemplo tiene que ver con, se preguntan si el desarrollo de las áreas involucradas en la memoria es el suficiente cuando uno es chiquitito para incorporar esa información nueva. Y es cierto que hay áreas, por ejemplo el hipocampo, que es un área muy importante para la memoria, que por ahí le falta un poco tiene volumen menor en el cerebro de un bebé o de un chico muy chiquito, y áreas de la corteza frontal, que está por acá, que también están involucradas en recuperar estas experiencias de la infancia. Pero hay muchos que dicen que el hipocampo en realidad está casi del todo desarrollado a los 2, 3 años. Entonces que por ahí eso no podría explicar demasiado. ¿Pero están todos de acuerdo en que ni se llegan a formar recuerdos? ¿O hay gente que piensa que uno forma recuerdos y después se lo olvida? No, ni en eso. Ni en eso. Porque de hecho hay trabajos bastante recientes, en realidad un trabajo muy reciente, donde en ratones de laboratorio logran recuperar experiencias de la infancia del ratoncito, digamos. Cuando el ratón era un bebé. Cuando el ratón era un bebé, estimulando como artificialmente las neuronas que supuestamente tienen que ver con... O sea que estarían los recuerdos, según estos investigadores. Ellos. Y eso me lleva como una segunda hipótesis, que tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje es algo que no se desarrolla hasta un poco más tardíamente en la infancia. Y entonces la pregunta es, si uno no tiene lenguaje, ¿cómo incorpora esa información que llamamos de memoria episódica, de las experiencias de la vida, si no la podés contar?
Es como si incorporaras esa información en un código, pero después para recuperar esa información, cuando sos grande, no tenés el mismo código, Claro. porque vos no tenías lenguaje. Más sensaciones o cosas Una así imagen flotando. visual no podría ser, por ejemplo. Sí, pero es una imagen visual que en el momento en que vos la incorporaste no la podías nombrar. Claro. Y entonces ahora no sabés si eso es lo mismo o no es lo mismo, y entonces podría no ser recuperable. El problema con esta hipótesis del lenguaje es que el lenguaje es característico casi exclusivamente de los seres humanos, al menos el lenguaje en estas abstracciones y conceptos. Pero la amnesia infantil también se ve en animales de laboratorio, Mira. como los ratones, que no tienen lenguaje. Entonces ahí empieza a ser como un poco agua, porque el lenguaje, por ahí a nosotros explica esta memoria consciente, pero los ratones, ¿cómo lo explicas? Claro. Entonces ahí hay un trabajo que publicaron en el año 2014, donde ellos proponen que en el hipocampo, que es esta región que tiene mucho que ver con la memoria, que es una zona en particular donde se siguen produciendo neuronas, se siguen reproduciendo las neuronas en el cerebro adulto, cosa que no pasa en el resto del cerebro. Entonces ellos propusieron que como en la primera infancia el hipocampo produce muchas más neuronas que en la adultez, por ahí esa producción excesiva de neuronas hace que esos recuerdos de la infancia se borren. Entonces hicieron determinadas manipulaciones, por ejemplo, bloquear esta neurogénesis, se llama esta proliferación de neuronas en el cerebro, y ver qué pasaba, si los animales se olvidaban o no. Y cuando bloqueaban eso, los animales chiquititos se seguían acordando de su más tierna infancia de ratón. De un evento traumático de su infancia cuando eran más grandes. Entonces hay una tercera hipótesis que tiene que ver con este proceso de neurogénesis, pero como en la ciencia, en general lo que tiene que pasar es que sea reproducible. O sea que todavía estamos esperando a ver si otros grupos de investigación encuentran resultados similares. Muy bueno. Muy interesante. ¿Y qué nos trajiste acá? Bueno, esta es la perlita. Me encanta la perlita de Pedro. Las perlitas, que habíamos empezado a hablar de falacias, que son estas construcciones, estas especies de argumentos que en realidad no son argumentos, porque en general las conclusiones no se terminan desprendiendo de las premisas. Y habíamos visto uno de Donald Trump que era muy fácil entender por qué estaba mal este argumento. Pero en este caso, este es un fragmento de una nota que salió en un diario de unas organizaciones que están en contra de que se aplique la vacuna contra el virus del papiloma humano, que produce, entre otras cosas, cáncer Qué peligro. uterino. Entonces, que acá está en el calendario de vacunación. Sí. Y entonces Hace acá relativamente hay algunos argumentos que tienen distintas organizaciones en contra de la aplicación de esta vacuna. En particular, por ejemplo, acá dicen, de acuerdo con nuestras objeciones, la vacuna contra el HPV es un elemento autorizado con efectos a largo plazo, aún desconocidos, que no debería aplicarse a las niñas. Uy, ¿Qué les parece que está mal? Porque algunos argumentos es fácil ver, pero en estos no es tan fácil ver por qué están mal. Y acá está esta falacia, esta es una falacia que se llama falacia por la ignorancia, que es la idea de que como vos no sabés, entonces no debería ocurrir uno no debería aplicar la vacuna en este caso. Es el equivalente más burdo, es decir, no se puede probar la existencia de Dios, por lo tanto Dios existe, ¿sí? Como no sé y no lo puedo probar, entonces lo doy por hecho. Lo doy por hecho. Y en este caso esto es lo que está pasando. Está hablando de efectos a muy largo plazo que no se conocen por ahí porque no se hizo un estudio a muy largo plazo. Y entonces justamente porque no se conocen los efectos no debería aplicarse la vacuna cuando en realidad está probado que a más corto plazo es segura. Claro, sería imposible el avance de la medicina con este argumento. Exactamente. Porque nunca con una nueva medicación sabemos cuál es el efecto a largo plazo. Exacto. ¿No? Bueno, como siempre, interesantísimo. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias por venir y nos vamos a un corte. Ya volvemos. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.